Sonido. Por Fabián. Más allá de la pantalla, escena 1, toma 2. El lamento del vampiro. Leopoldo María Panadero. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sola para mi alimento, todos esos ojos, cubiertos de lagañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed de la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros sois para mí alimento. Y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa niebla que se cruzan los muertos, ese es el precio que pago por mis alimentos. Canción de cuna para un vampiro. Autora Lisa Ben. Duerme profundamente en tu tumba silenciosa. Sueña con el festín carmesí que anhelas, hasta que el hambre te despierte y debas abandonar tu lugar de descanso. Sueña con tu furtivo vuelo a las tierras sombrías de la noche. Tus colmillos se encuentran con la suave carne blanca y tierna y regresas rejuvenecido. Tus labios son una mancha escarlata. Duerme en tu cama sombría, tierra de tu patria sobre tu cabeza, hasta que la luna en lo alto del cielo aterciopelado te llame de nuevo. Los vampiros de María Eugenia Voz Ferreira. 2 nidos con mis cabellos, tejí en mis sienes y en ellos. Se vino a posar un día de tu boca el ave roja, pérfida madre alegría de mi incurable conjonga. Y en vano olvidar quisiera lo que fue mi vida entera, que tus besos maldecidos, como vampiros sedientos, a mis sienes suspendidos, me chupan los pensamientos. Bueno, entonces con esta introducción poética vamos a entrar a tocar el tema pues del vampiro, ¿no? Este tema pues lo hemos venido trabajando aproximadamente hace un semestre, que un semestre en realidad son 4 meses, en donde hemos visto diferentes películas, hemos leído diferentes textos y finalmente pues hoy vamos a hablar un poquito de carreta alrededor pues de este tema y voy a decirlo así como para aligerar un poquito como la conversación. Entonces bueno, acá Gerald nos va a contar pues digamos esa premisa, ¿no? Eso que nos motiva un poco y más que nos motiva un poco como esa idea que surgió pues de todas estas conversaciones frente a esa imagen pues del vampiro. Bueno, y es que cuando nos ponemos cuando empezamos como a realizar este proyecto dijimos, pero ¿por qué? ¿De qué empezamos como a hablar? ¿Y por qué los vampiros? O sea, ¿por qué queremos empezar a hablar de este arquetipo que se ha construido a través de la literatura, del cine, de las imágenes, de los sonidos incluso? ¿Por qué empezar a hablar del vampiro? Y resulta que justamente como que empezamos pues como a ordenar ideas entre todos y nos dimos cuenta que es un personaje muy particular que no solamente desde el cine lo podemos apreciar por ciertos efectos visuales que nos han metido, sino también porque representa algo demasiado valioso, ¿no? A nivel cultural, a nivel histórico, ¿no? Y es que pues queríamos acercarnos como a esa idea de qué es el vampiro, porque de dónde nace el vampiro. Pero entonces como antes de poder abarcar un poquito lo que funciona para nosotros o esa imagen que tenemos del vampiro, pues creo que es importante señalar como cuál fue este primer acercamiento que nosotros empezamos a tener con el vampiro, ¿no? O sea, porque listo, el vampiro tiene toda una historia detrás, cultural, literaria, cinematográfica, pero ¿qué vemos nosotros como vampiros? O sea, ¿cuál fue esa primera imagen que en algún momento dijimos, ve, reconocí que esto era un vampiro? Que un vampiro. Sí, que es un vampiro. Un vampiro. Entonces, bueno, Franci, que nos cuente. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el vampiro?
bueno, en la era prehistórica, por ahí en la mesa, que yo tenía como... Pero el como- tuyo, o el sea, mío. Sí, el o mío. sea, en la En la era en la era prehistórica. prehistórica. El ya. Pleistoceno. Ok, listo. Yo tendría como 7 años Ajá. y ustedes saben que la televisión, obviamente, como el arco iris era en blanco y negro en esa Claro. época, que yo estaba pequeña, y entonces pasaban una serie, yo creo que fue la primera serie de televisión que yo me acuerde así, una serie de televisión que se llamaba Barnabas Collins. No hace mucho hicieron un remake, pero no tuvo la trascendencia de esa serie. Y yo me acuerdo que mi mamá nos mandaba a dormir, ¿no? Porque era una serie de vampiros. Claro. Y entonces nos iba a aterrorizar, íbamos a tener pesadillas, y todo aquello. Y yo me escondía detrás del sofá, esperaba que mi mamá se fuera a dormir. Y entonces cuando mi hermano mayor prendía el televisor para ver Barnabas Collins, como él y yo siempre fuimos muy panas, muy compañeros, él me dejaba ver Barnabas Collins con él, ¿no? Todas las demás chiquitas, porque éramos un montón, estaban dormidas, pero a mí me gustaba Barnabas Collins y yo no me lo perdía, obviamente. Referencia a Cinema Paraíso ahí. Sí. Ahí escondidas. Cinema Paraíso, sí, Sí. más o menos. Entonces, era interesante ver cómo se abría el ataúd, así, con el chirrido del metal, y comenzaba a aparecer el hombre blanco, con los y él se enamoraba de una muchacha, estaba enamorado de una chica y bueno, tenía que chuparle la sangre. Entonces, Tenía uno que veía chuparle. como todas las noches el vampiro se acostaba antes de que saliera el sol y al día siguiente aparecía para ver a quién iba a chuparle la sangre. Y el compañero con su capita, yo creo que esa es fíjate que le queda chiquita, yo creo que esa es la misma que cargaba esa Yo creo que es fecha. la misma. La misma, sí. De pronto. Salud. Brindo por Barnabas. Bueno, entonces, Geraldine. Yo creo que mi primer acercamiento con el vampiro nace desde el acercamiento a los monstruos, ¿no? Acá somos como un tolis distintos en generaciones, lo cual está genial. Pero mi primer acercamiento son las historias que se cuentan en casa, las historias que cuenta la abuela, en mi caso la abuela. Y recuerdo mucho la imagen de mis primos y yo llegando al colegio corriendo a escuchar a mi abuela contarnos cuentos. Y no eran cuentos de ficción, ella decía, no, en mi época yo tenía y me encontré a la bruja, siempre eran de brujas. Y me encontré a esta bruja y todo el tema. Y dentro de esas historias ella mencionaba como un personaje que se había encontrado y que con ciertas características y y creo que mis primos como que tienen la idea en la cabeza de escuchar a mi abuelita así como, wow, ¿en serio? Eso pasó en tu época, no puedo creer, ¿hace cuánto vives? y mi primer acercamiento al vampiro es eso, es una historia contada desde casa de situaciones anteriores. Mi abuela siempre era como... No, y el vecino, nosotros sabíamos que era como una especie de vampiro porque la pasaba en la casa, no salía, no hablaba con nadie, era súper gruñón. Y yo, bueno, no es tan diferente a mi vida actual. Entonces, como pues, ese fue el primer acercamiento, las historias reales de casa, de estos personajes que a mí no me generaban temor realmente. O sea, el vampiro era como wow, porque no en esta época vemos brujas, porque no vemos vampiros, porque yo no pude verla así como mi abuelita la vio. No, Su era vecino. Sí, porque no tengo un vecino vampiro, tal vez soy yo la vampira en mi vecindario. la Sí. bruja. Sí. La bruja. Sí soy. Sí, soy la bruja. Bueno, entonces, pues yo voy a contar, nadie me preguntó. Me preguntó, pero pues yo les voy a contar. No, yo creo que como la televisión y todo, y como muy mediático, ¿no? Entonces pues yo me acuerdo así tipo el Conde Pátula. Entonces ahí como este personaje, ¿no? También ahorita que estaba leyendo como acá pues nosotros tenemos unos datos curiosos de vampiros que salieron también muy al azar, pero entonces hay como unos vampiros chinos que se llaman perdón, mi chino se llaman como Xinxian. ¿Cómo? Qianxi. Qianxi es Qin Qian. Y
yo recuerdo, pero y desde hace mucho tiempo, como que tengo como esa imagen como esos vampiros chinos, porque yo en alguna película los vi. Yo no sé qué será, un Jackie Chan así como chiviado, ¿no? Y eran como los monstruos de la película. Y entonces yo siempre me quedé pensando como en esos, como en esos personajes como todos extraños. Entonces eso también, digamos que las pelis, ¿no? Me acuerdo pues después de así como de, digamos, del impacto de Matrix. Sí, Y completamente. y luego sale como esta peli que se llama Underworld, Ay, que son son como brutales. vampiros, Matrix, y ahí entonces como todo el Amor, conflicto, romance. pues amor, romance lo tiene todo. Sí. Y bueno, prohibido. y también, y bueno, y los videojuegos, ¿no? Como Castlevania, no sé si en algún momento pues lo jugaron, que digamos como que renació, o bueno, no, mentiras, nunca ha muerto, nunca ha muerto, pero fue como Drácula, pero como la serie de Netflix y todo eso, entonces como que siempre es un personaje como interesante, como que está ahí como rondando, como que está... digamos, y esto es como una cosa, y es como metamorfoseándose, ¿no? Como transformándose y cambiando, pues de forma, ¿no? También como a un contexto social, ¿no? Entonces veíamos a Barnabas, pero en mi época fue el Conde Pátula. Y para la abuelita de Gerard, pues eran las Eran las brujas y historias reales, ok. eran otras cosas. Entonces, no, pues ese sería como mi acercamiento. Y es que creo que igual todas las historias empiezan a surgir de un algo. O sea, estas historias que vimos en el cine, ¿no? Fueron ya producto de muchas épocas atrás. Las historias que contaba mi abuela, también muchos años atrás, también se tornaba como en un espacio de que ella ya empezó a ver años atrás, años anteriores a ella, también historias de gente que le contaba. O sí, porque en esa época pues era un poco más complejo el tema de la tecnología, ¿no? Pero a ella le contaban y era ese voz a voz de historias. Entonces cuando empezamos a preguntarnos, bueno, entonces ¿quién empezó esas historias? ¿Quién empezó a contar sobre, quién le empezó esa voz a voz de hablar del vampiro? ¿Quién le dijo a alguien que el vampiro se veía así? ¿Quién dijo que él actuaba de esa manera? ¿Quién le cuenta cómo llega a la vida de mi abuela ese conocimiento de un vampiro? Eso lo sabe Franci. Eso lo sabe Eso lo Franci. sabe Franci, porque Bueno. Franci lo sabe todo. Sí. Bueno, hicimos una investigación a lo largo de las diferentes culturas y de las diferentes épocas. Entonces encontramos que aproximadamente hace 5.000 años, los sumerios habían o hablaban de una mujer hermosísima Bellísimo. que tenía la capacidad de encantar y de extraer la vida de los niños. A esa mujer se le llamó Lilitu. Y los judíos que habitaron Sumeria tomaron esa figura y aparece en la Biblia como Lilith, que es la directora de este podcast. Obvio, sí. Entonces, Lilith, ¿Qué pase, Lili? sí, No, mejor no. Lilith era la primera esposa de La Adán, diabólica. que por una infidelidad con Adán, con el demonio Samael, entonces fue castigada y se comía a sus hijos, igual que Lilitu. Entonces, esta figura, vamos a decir, feminista, de rebeldía hacia toda ese tipo de imposiciones, fue eliminada de la Biblia en la Edad Media, cuando se hizo como una purga de los relatos que no convenían en la Biblia. Sin embargo, es una figura que se encuentra, no el vampiro como tal, porque si vamos a ir revisando la historia y nos damos cuenta que no aparece el vampiro con las características que nosotros las conocimos posteriormente, sino que hay otros animales como los lémur, como los búhos,
y unos animales llamados strigax en la antigua Roma y en Grecia, que su característica era robar la vitalidad de los niños. Y los súcubus, que eran los hombres, y las mujeres, y los íncubos, que eran los hombres, atacaban a los jóvenes y le quitaban la vitalidad y obviamente morían. Entonces tenemos dos elementos. El principal es que hay un ser que representa de alguna manera esas compulsiones negativas que nosotros ocultamos, que le quita la vitalidad, que tiene el poder de quitar la vitalidad a las personas. En la cultura oriental es cuando aparece realmente la figura del vampiro, no en la cultura occidental, sino en la cultura oriental, que aparece ya tipificado el vampiro como un ser con los colmillos, que es blanco, que es muy pálido, que es muy peludo, que aparece en la noche de luna llena y que se produce cuando lo que queda dentro del cuerpo del que muere es su alma, como el alma con las pasiones más bajas, porque ellos decían que teníamos dos almas, un alma racional y una alma irracional. Cuando el alma irracional no abandonaba el cuerpo, ese cuerpo se iba presentando y aterrorizaba a la gente. Entonces, realmente fueron los chinos los que nos dieron la primera imagen del vampiro. Sí. Sí, en ese momento no se copiaron de nadie. Sí, siempre son los chinos. Pero ellos no se copiaron de nadie en ese momento, ellos eran originales. Entonces luego, en Europa, en el siglo XVII y XVIII, encontramos figuras que utilizaban el poder. Y aparece el segundo elemento que caracteriza al vampiro, que es la sangre. Sí, señor, la sangre. Sí, salud por la sangre. Entonces, ya tenemos como el que le quitaba la vitalidad, era un ser que robaba la vitalidad de otros seres, y ahora aparece la parte sanguinaria, ¿no? Con Vlad, el conde de Drácula, Vlad el empalador, ajá, y la condesa y el amigo de Juana de Arco, el conde Gilles de Roy, que mataba a los niños para obtener su sangre, porque en ese momento la sangre comenzó a representar el poder y la vitalidad. Para Vlad era derramar sangre para asentar su poder. Y para Gilles de Roy y la condesa, la baronesa Elizabeth Báthory, era una forma de robarle la juventud a las mujeres, las doncellas que ella sacrificaba, que se supone que fueron más de 500, 600 muchachas que murieron a manos de ella, una de las asesinas más prolíficas de la historia. Eso, tenemos la sangre, tenemos el robo de la vitalidad y el poder hacia otra persona, y las características de una enfermedad que se dio a principios del siglo XVIII, que fue el anthrax y la ¿cómo es que se llama? Unos le dicen la púrpura, que aparece, la gente rechaza la luz y sale a la luz, se llena de llagas y se va desvaneciendo. Entonces, la gente, como no conocía los virus, se lo achacó a los vampiros, pues. ¿Quién más va a ser, pues? Que es un bicho malo como el vampiro. Claro, y es que ahí, perdón, como para que continúes, como que es curioso ver cómo un arquetipo que ya conocemos y reconocemos hoy en día surge como de la condición social de la sociedad. O sea, este man Vlad, este conde Vlad, Vlad Tepes. Vlad Tepes era un señor demasiado, o sea, con muy pocos escrúpulos en su vida. O sea, de verdad,
su propósito de la vida realmente y su disfrute y su deleite un poco era empalar a la gente y matarla porque simplemente no le cumplían como con sus condiciones. Luego vemos a esta nena que es la dama y la doncella, que es curioso ver también ahí, punto curioso, que es como la nena pues era una condesa, ¿no? Y tenía como sus sirvientas y era una nena con resto de autoridad, como con un temperamento muy fuerte y la sirvienta de ella como que cometió un error, pues como cualquier persona. Y la condesa estaba como ahí, ¡ta! Le sienta su cachetada porque como que cometió el error y ella empieza a sangrar, que fue como que fue un golpe demasiado fuerte. Y la condesa se da cuenta que el color de la sangre sobre su cuerpo, sobre su esto, le generaba una cierta belleza, una cierta estética, como que decía, mira, la sangre como que me hace más bien. Pero si hay como tratamientos de O sea, con sí, sangre. o sea, No, sí. pero sí, Plasma, de o sea, plasma. o sea, el pues, plasma, o sea, pero es con bruta, tu pero propia sangre. bruta no era. O sea, Ella fue o sea, ella, anticipada a su época. ella sí dijo como, oiga, yo y Ella se hizo un plasma rico en plaquetas sí, desde hace y sí, Sí. incluso yo me pongo a pensar, bueno, acá yo voy a hacer un salto en la defensa de Vlad Tepes. Yo me acuerdo denso. un libro. Yo me acuerdo un libro que tenía que se llamaba Vlad, creo que era como Vlad, el último no sé qué, el último dragón o una cosa así. Es que no sí, me porque acuerdo. su familia, su Ajá. linaje viene de Drácula. Ajá. Una vaina así. Sí, porque es el Drácula, Es ¿no? el Drácula, entonces Ajá. viene de Drácula, por eso de viene dragón, Drácula sí, de sí, dragón. sí. Entonces, claro, pues este man, digamos como que él era, pues el gobernante, el rey, pues era como una medio monarquía, ¿no? De un país muy pequeño que se llamaba Valaquia. Ujú. Y ahí, pues digamos que habían conflictos como Rumanía. sociopolíticos como muy fuertes, ¿no? Pero finalmente, igual, aunque era una nación muy pequeña, ¿no? Era muy poderosa, pero era poderosa en el sentido en el que no eran ejércitos muy grandes, sino que infundía como mucho miedo, ¿no? Y era porque pues llegaban los ejércitos como a enfrentarse, ¿no? Y lo primero que veían era un montón de tipos empalados, ¿no? Que pues... Mi imagen o visual, sea, claro. y mi imagen, sí, pues todos sabemos que es todos empalado. todos sabemos que es un empalamiento. Es que ustedes se han comido un chorizo en la esquina, eso es un empalamiento. Eso es un empalamiento, pero con un ser. Pero con un ser vivo, pues, y bueno, pues ya no más. Entonces, claro, era como esa imagen impactante, ¿no? Como estas personas pues empaladas y eso era lo que infundía como El el poder. miedo, El ¿no? miedo. Además como ese olor como a putrefacción y todo eso, que además, bueno, si uno se pone a pensar, si estamos acá discutiendo como de todas las posibles enfermedades que hubo como en su momento, digamos que o sea, los cuerpos ahí pudriéndose, la falta era como muy de sanitario. de salubridad, ¿no? Las ratas y todo eso, ¿no? Finalmente como que empiezan también como a generar una estética de lo que es esto, ¿no? Porque uno como que empieza a pensar en vampiros y por un lado o piensa como en algo como muy elegante y muy refinado y muy, muy pipiris nice. Y hay otro lado, ¿no? Que es sumamente oscuro, putrefacto, ¿no? Y ahí pues el elemento de la sangre, ¿no? Pues tiene como algo como muy, muy importante, ¿no? Como ese líquido vital que tiene la vida, ¿no? Y finalmente pues ahí es donde se empiezan como a cruzar como ya los intercambios como culturales y sí. todo eso, ¿no? Entonces ahí pues la religión católica también empieza como a influenciar, ¿no? Sí, También la completamente. figura del vampiro pues se vuelve la figura pues del demonio, Del ¿no? demonio, sí. Y la sangre y como esa corrupción de la sangre también pues va a tener como un papel muy importante, ¿no? Porque finalmente pues estamos hablando como de la sangre de Cristo y salud. Y salud, y salud. De nuevo. No, y es curioso como en definitiva el miedo, generar miedo, y más en esa época, era tener poder, en definitiva. Claro. Generar miedo Sí. entre los otros es poder.
Sí. Y pues decía Drácula, el conde Sí. Drácula en una de sus Citando. películas, citando al conde Drácula, que en la sangre está la vida. Ujú. Y Sí. eso... Y sí. sí. Y sí. Y es que eso fue realmente el final, vamos a decir, Mm. cuando se genera en la literatura. En la literatura se organizan como todas las características y surge ese sincretismo del personaje finalmente a través de la novela de Bram Stoker, aun cuando habían aparecido otras obras como Carmil, Ujú. que influenciaron no solamente a Stoker, sino a Lovecraft, Ujú. que Lovecraft. es un escritor de terror muy, muy importante. Y la idea era como ubicar todas las características y crear un ser que de alguna manera representara toda esa maldad que todos los seres humanos tenemos, pero que la ocultamos, que la reprimimos, y a través de este personaje se le podía dar rienda suelta y manejar toda esas características y esas motivaciones para atacar. Entonces, la literatura crea a finales del siglo de 1897, a finales del siglo XIX, sí, crea esa figura y nos deja un legado, un arquetipo, nos deja un personaje que ha trascendido a lo largo de los años y que se ha convertido y que ha evolucionado en muchos sentidos y que ha adquirido otros valores y otros significados que aquí los compañeros nos los van a explicar con muchísimo detalle. Sí, no, en definitiva como que el vampiro empieza a generar la literatura como en muchísimas otras áreas, ha infundido ese fundamento para muchos arquetipos, ¿no? Drácula es uno de ellos, gracias a Bram Stoker, que es como uno de los más reconocidos, como que nos empieza a dar como una imagen visual, nos empieza a poner una imagen para que nosotros empezamos a reconocer. Y resulta que Bram Stoker tenía un sirviente, ¿sí? Porque se dice que toda esta historia del Conde Vlad pues es real, pasó hace como muchísimos años, pero se dice que de pronto Stoker como que en algún punto no alcanzó a conocer la historia hasta después de haber escrito su libro, o sea, la historia de este man. Pero se dice que la contextura física, el aspecto físico que hoy nos imaginamos a un vampiro o a Drácula, él empieza a escribirlo gracias a su sirviente, ¿no? Él tenía un sirviente, pues un acompañante, una persona como que le ayudaba en su época. Y pues claro, es un sirviente, ¿no? Entonces este personaje en su vida es una persona con mucho culto, como muy... servicial, como con cierta estética, como con cierta actitud. Entonces, claro, como que le empieza, en definitiva, el cine, el arte y la literatura se empiezan a cogen de la vida y de la realidad para escribir, para crear, ¿no? Y justamente después de este sirviente, porque cuando nos imaginamos a Drácula o a un vampiro, son cosas como que se empiezan a salir. O sea, pero el sirviente era así como, es que el sirviente era, como muy elegante o era como Nosferatu. No. Era así todo. El sirviente era pálido. El Ajá. man era pálido, pero resulta que el man era, pues tenía anemia. Sí, él tenía una enfermedad, era anémico. Sí. Nosotros no tenemos anemia, somos vampiros, ¿ok? Tranqui, sí somos. Sí. El sirviente de Bram Stoker, pues el ayudante, que su sirviente suena como extraño, pues tenía una contextura muy pálida y era pues muy servicial, muy elegante, para su época, como que siempre estaba al servicio de... Entonces como que él empieza a chuparle características del personaje, de este personaje para crear su historia, ¿no? Obviamente que la desenrolla muchísimo más amplia, pero empieza como a generar estas características que hoy día reconocemos fácilmente, ¿no?
Sí, bueno, eso me lleva acá a un dato curioso, ¿no? Ya que estamos hablando de características. Entonces, dato curioso, dice que la luz del sol puede matar a los vampiros, parece ser una invención moderna, quizás iniciada por el gobierno de los Estados Unidos para asustar a la guerrilla supersticiosa en las Filipinas en la década de 1950. Y volvemos al miedo. ¿Quién lo diría? Volvemos al miedo. Y otro dato curioso, y es que según algunos historiadores dicen que el príncipe Carlos de Inglaterra ¿Es vampiro? es un descendiente del conde Vlad, Del conde Vlad. Sí. de la familia de Vlad Drácula. ¿Cuál? El El príncipe príncipe Carlos de Carlos. ¿Príncipe Inglaterra. Carlos? Pues ahí dejamos el... No, pero qué mal. Ahí dejamos el Pero- pitazo. feo. Es que ya, no, pues Tiene ¿sabes? que Y es ser. de familia. ¿Cómo se agrada la imagen del vampiro? Del No, vampiro. mentira. Claro, pero entonces ahí empezamos a llenarnos como de muchas ideas de visuales de cómo es un vampiro, ¿no? Y pues las más comunes que todo el mundo sabe, ¿no? Su tez súper blanca y pálida, como la luna. Sus ojos rojos, dependiendo la sed de sangre que tenga. Alto, como con cierta elegancia. Y este es el primer arquetipo que genera en Stoker en la literatura, ¿no? Pero entonces como el arte te permite modificar, ¿no? Entonces cuando entramos en el cine y vemos a Nosferatu, Nosferatu no tiene nada Sí. de elegante. O sea, Sí, elegante sí era es, feo. porque es un conde. Pero Sí, era sí. feo. Pero la Pero- fealdad es cierta belleza en algún punto. Pero porque era como un murciélago antropomorfo, ¿no? Porque Sí. además, entre otras cosas, que ya que vamos a hablar como de la imagen, ¿no? Digamos que nosotros tenemos como la imagen del vampiro, pues como con los caninos así Sí, súper salidos. largos, ¿no? Pero así no funciona, porque es que los caninos son de los animales Caninos. como que desgarran, ¿no? La piel como de sus víctimas, digamos, ¿no? Entonces, pues los grandes felinos, ¿no? Los perros son los que tienen como esos dientes así alargados, pero los que chupan sangre, en realidad lo que tienen largos son como estos dientes Los de acá, incisivos. los incisivos, y pues parecen más ratones, ¿no? Los murciélagos, pues, bueno, sí, finalmente pues son los ratones con alas, ¿no? Con alas. Pero como que esa característica ya da como otro tipo de visión, ¿no? A la imagen como del vampiro, ¿no? Está Nosferatu, ¿no? Pero pues también está el Nosferatu de Herzog, que, ay, ahora se me olvidó cómo es que se llama, no, Kinski, ¿no? O sea, que además Kinski con esa mirada de loco y pues con esa blancura y todo eso, no, pues es un man que a uno pues le despierta mucho miedo y mucha inquietud, y pues ya digamos que en su normalidad pues ya despertaba mucho miedo y mucha inquietud, pero pues son esas diferentes formas como de los vampiros, ¿no? Porque está el vampiro elegante, también está el vampiro murciélago, ¿no? Murciélago. El murciélago. Y Sí. también está como la femme fatal, Sí, que no hemos totalmente. hablado de eso. De Lilith. Aurora. Como Lilith. y- Que era así toda bella. Y entonces, claro, ahí como que también entra como esa imagen como de la vampiresa, ¿no? Y que es súper seductora, voluptuosa, y que también pues nos lleva como a recordar como esos primeros acercamientos, ¿no? Del cine. Ya históricos, ¿no? Como Ujú. históricos del surgimiento pues de la historia del vampiro, ¿no? Porque yo creo que entonces, en ese sentido, pues el primer vampiro pues fue mujer, Obvio. y esa... Bueno, o Franci, ¿qué dice? según ella tenía esa capacidad de robar La vida. la La vida. vitalidad. Pero La entonces, vida ¿es de vampiro o comercio. no? Pero, Vampiro es una pero mujer. no, no es realmente vampiro. Fíjate que Ajá. los aztecas sí presentan las cibatetas, que eran las mujeres que se morían con el hijo dando a luz, Sí. y sí tenían como una característica más vampiresca. Pero los judíos presentaban y los sumerios presentaban era a una mujer más bien como con cuerpo de serpiente. Con cuerpo de Peligrosa. serpiente, sí. Mm. Y realmente su relación con todo
la figura del vampiro es esa monstruosidad de atacar a niños, de robarles la salud, de comerlos, de devorarlos. Ujú. Y entendemos que el hombre tiene que darle explicación a cosas que no entiende, a cosas que cierto, le completamente. suceden. Claro. Entonces, ¿qué hace? Utiliza ese tipo de personajes, crea los mitos, y así fue como se creó toda esa cantidad de, Claro, y es que de historia. lo que el hombre no entiende, lo intenta poner en Sí, como- imágenes o en palabras. Ajá, ¿no? sí, como algo que lo explique. Algo que lo explique. Y bueno, y ya que vamos a ese algo como que lo explique, ¿no? Vamos a llegar como a un punto ya empezando un poco el cierre de todo este tema, y es el vampiro en Latinoamérica, ¿no? Porque ya hemos hablado un poco de que pues el vampiro va a sufrir como diferentes transformaciones, ¿no? Y cuando llega acá a Latinoamérica pues también va Hay a otra tener imagen, como sí. otra transformación que además pues va a tener mucho que ver, ¿no? Con una referencia pues sociopolítica, ¿no? De pues qué onda con el vampiro, ¿no? Porque además ya retomando, ¿no? Como otras palabras, pues estábamos hablando de que el vampiro o que uno de los antecedentes pues de estas figuras pues va a ser digamos, el drenar la energía, ¿no? Ujú. Y por eso, como que el vampiro se va a convertir como en la imagen del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo drena la energía de las personas, ¿no? Que son los obreros, Oh. que son las personas, pues, que de alguna forma como que le sirven al sistema, y por eso como que va a tener como esa mirada, ¿no? Y ahí está un poco como Vampiros en La Habana y Sí, como no, esas y es que películas que vimos. Y es súper cool porque cuando uno empieza a ver la figura del vampiro, en el cine hollywoodense empezamos a ver un vampiro un poco más tranqui, un poco más elegante, ¿no? Crepúsculo se nos viene a la mente cuando Sí, decimos sí. estos vampiros que brillan, pues, que entran en el amor y en el romance y en el fuego y en la pasión. Brad Pitt. Sí, Brad Pitt. Pitt en la entrevista con el Con vampiro, la entrevista con el Brad Pitt, vampiro, por el amor sí. de Cristo. Y Tom Cruise, es Tom que Cruise. Tom Cruise y Cosas, Brad Pitt o en sea, una película. de la entrevista con el Ajá. de la entrevista con el vampiro. O vemos ya otro lado completamente distinto y es, por ejemplo, en la película del Morenazo. Blade Runner. De Morenazo. Del Morenazo que es Sí. vampiro. ¿De Blade? ¿De Blade? De Blade, Ah. Blade Runner. No, No, Blade, Blade. Blade a secas. Ah. Es otro morenazo ahí del vampiro. Y todos estos arquetipos como hollywoodenses del vampiro, pues nos hacen una idea del arquetipo como que viene histórico. Pero cuando entramos en Latinoamérica, entonces decimos, ya no está solamente este asunto visual del vampiro que nos Claro. atrae, que es seductor, que es romántico, que es misterioso, que así sea un monstruo o un elegante, siempre tiene la misma sensación y es del misterio, de lo que me asusta, me gusta, una cosa así. Pero en Latinoamérica entonces empezamos a ver ya un vampiro con otras características que ya no solamente son físicas, sino psicológicas, y que no son solo psicológicas, sino sociales, políticas y demás. Entonces empezamos a ver como la adicción del vampiro, por ejemplo, a la sangre. ¿Es una adicción o es de gusto que él chupa sangre? Entonces es como, no, es una adicción. El vampiro de alguna manera necesita la sangre. Entonces es como un arquetipo a nivel Latinoamérica de que tanto nos están también robando y que tanto son... El vampiro se convierte en un arquetipo no solo visual, sino también de los miedos de la sociedad, de las adicciones de la sociedad, de la cómo... zona oscura del hombre. De la zona oscura del hombre, no solamente a nivel histórico, cuando vemos que se está relacionado de un personaje de muchos personajes que han hecho cosas atroces en la vida y que en base a ello tenemos un personaje, sino que en Latinoamérica podemos ver el miedo a la muerte, por ejemplo, porque Drácula es inmortal. Sí. Porque no muere, ¿sí? Porque entonces no tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo de morir. La necesidad de la adicción de consumir algo, la necesidad como del reflejo, me parece una característica muy brutal del vampiro es porque no se puede ver al espejo, ¿no? Y una frase bellísima de una serie de Drácula, que han salido un resto, que dice como, es que el espejo, algo, estoy parafraseando, pero dice como que realmente el espejo, la imagen, nos permite imaginar.
¿sí? Y se dice que el vampiro no es como que no se pueda ver, como que que él no se vea en el espejo, sino que realmente ve más de lo que los demás pueden ver. Es Y decir, no quiere. él ve su inmortalidad, él ve Claro. lo que realmente ha vivido, su trascendencia, él ve más, o sea, no es que no se vea, no es que no vea su reflejo, es que ve más que todos los demás. O sea, él sí se ve. Bueno, eso Entonces, imagínate cómo a nivel social y psicológico, cómo podemos adaptar eso. O sea, el concepto de reflejo, el concepto de el espejo no te muestra algo que no te muestra la realidad. Mm. A Drácula se lo muestra. Sí, sí, Total, en su esplendor, porque él puede chupar sangre para ser más joven y, bueno, todo el ¿Cuál peo, le ¿no? gustará? Oye, ¿cuál le gustará? sí. Bueno, ¿Cuál el le caso. gustará? ¿Cuál le ¿Qué- gustará? ¿Ustedes qué tipo de sangre son? Ay, yo soy AB negativo. Uy, Y que soy, Ah, ven. peligroso. y que soy muy espiritual. Mira, tengo un dato curioso Para hacerla. para hacer como de la creencia japonesa y coreana que dice que hay por tipo de susu, que dicen que, que los grupos sanguíneos le generan una personalidad a las personas, valga la redundancia, como en sus posiciones. Entonces dice que las personas con sangre tipo A son perfeccionistas y cuidadoras. ¿Qué? I don't know. Es que sí soy. Ah. Sí, eres ciego. Las personas con sangre tipo B son creativas y extrovertidas. Bueno, por encima, Kaina. Yo estoy ahí. Sí, ahí más o Ujú. Ahí menos. estoy. Sí. El sangre tipo AB son intuitivas y espirituales, mírate. Sí, señor. Mm. Mucho. Y las personas de sangre tipo O son más sociables y confiables, ¿no? El pueblo. Oh. Somos, Mira, Cate. pueblo, la Sí, raza. Ah, Sí. eso, entonces como 5. encontrar la vitalidad en la sangre, encontrar la vitalidad de este personaje, que el cine no solamente es generar un personaje, sino un reflejo de nuestra sociedad, de la sangre, de las adicciones, de nuestros temores y, bueno, en general, Sí. el ser humano. Yo creo que ahí como para empezar a generar como ese cierre, ¿no? Ya hablamos de Latinoamérica, pasemos como a Colombia. Y hablar de Colombia, pues es hablar o sea, de vampiros en Colombia, es hablar de Caliwood, es como ver como toda esa, digamos, acercamiento, ¿no? Al terror desde lo tropical, desde nuestra esencia latinoamericana, ¿no? Y pues toca hablar de pura sangre, ¿no? Completamente. Entonces, Luis Ospina hace esta película y hay algo muy curioso, ¿no? Y es, digamos, esa cuestión, y hablando como de toda esa vitalidad como que se roba, ¿no? Y es este señor que está postrado en la cama, ¿no? Y envía, ¿no? A personas a que capturen niños, le sacan la sangre y pues ¿cómo se llama eso? ¿Como infusionar? ¿O eso solo es de las bebidas calientes? Como, No. como regáleme una infusión de... Una transfusión. 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 Una transfusión. Regáleme una infusión de Una sangre. Pero es que ahora transfusión. todo es trans porque... Bueno, A ver, una transfusión. Ah, ya una ves. transfusión. Entonces, claro, pues como que es robar la vida, una infusión, es robar la vida pues de los demás, ¿no? Tráigame una aromática. Y tráigame Una aromática de A negativo. Yeah. Y no, y es eso, ¿no? Y Caliwood, pues como con toda también esa mirada también como política frente a las cosas, ¿no? Los vampiros del subdesarrollo, ¿no? Digamos la misma idea, ¿no? De el robar la esencia o el robar las imágenes para lucrarse, ¿no? Eso también es un poco como robar la vitalidad, ¿no? Sí, Entonces claro, finalmente, pues los cineastas somos un poco vampíricos, ¿no? Sí, como sí, una sí. cosa de que la cámara pues inmortaliza las imágenes y convierte pues a los demás pues en vampiros, ¿no? Entonces eso es muy importante y yo todavía no he cogido como esa idea que un día contó Catherine, ¿no? De que el cine es el vampiro. O sea, como que sí, pero quisiera como entender más Cate. porque sí hay como varios como elementos que son muy interesantes, ¿no? Y esa cosa de inmortalizar, de la imagen, de lo que no se refleja, de la luz y la oscuridad, como que es una cosa del cine, ¿no? Y pues súper importante como tenerlo ahí en cuenta.
Sí, y yo creo que igual como para como generar una conclusión también, ¿no? Que sería como cool decir como entre nosotros, bueno, ¿cuál cree que han sido para nosotros una conclusión? Decir, yo cierro, yo me quedo con esto del vampiro, yo me quedo con esto de a nivel físico, psicológico, espiritual, social, político, porque se dice que también la psicología que existe de los vampiros en psicología, ¿no? Que dicen que hay ciertas personas vampíricas, emocionales, de esas sí, aléjense, por favor. No. Si hay vampiros emocionales en su vida, por favor, cojan una estaca, un poquito de ajo y un espejo. Un espejo. Pero sí, no. Entonces, como que la figura del vampiro empieza, como que ¿qué nos quedaría a nosotros de cierre del vampiro o de la figura a nivel físico, emocional, psicológico? Yo pienso en el vampiro como una metáfora. Es una metáfora de todas las evoluciones, de lo que sentimos, de lo que escondemos y de lo que no somos capaces de reconocer en nosotros. Para mí el vampiro es una metáfora. Sí, no, yo sí me quedo como con el vampiro visto como políticamente, porque además digamos que estuve leyendo hace poco mucho como Byung-Chul Han y como toda esa idea como el capitalismo y cómo se ve digamos como esa presión y esa absorción, ¿no? Y esa idea de que nosotros pues somos como esclavos de este sistema que nos genera depresión y ansiedad, ¿no? Y que está robando como nuestra energía. Como que ver al vampiro visto como un sistema sociopolítico, socioeconómico, ¿no? Me parece como muy, muy importante, ¿no? Incluso, pues finalmente, pues es un poco como la esencia pues de Latinoamérica que se despierta y que entonces encuentra una figura allí, ¿no? Como un ser, como con unas características, y ese ser finalmente como que describe la situación como, llamémoslo, en la que pues viven como muchas personas, ¿no? Entonces yo me quedo como con el vampiro sociopolítico económico. Yo creo que ahí, para generar un punto de contraste, yo me quedo con la imagen psicológica del vampiro, como con su estado. Cuando uno se imagina el vampiro, cuando yo me imagino al vampiro teniéndolo en mi casa en una conversación, como quiero, ¿qué más? Me intriga el misterio de su persona, el misterio de quién es, y asimismo las personas y la sociedad tenemos un misterio dentro y tenemos unos miedos, tenemos unas adicciones, tenemos como ciertos situaciones y ciertas decisiones que tomamos y acciones. Entonces yo me quedo con la parte psicológica del vampiro, con ese misterio, con esa seducción y con esos miedos que representa el vampiro, que él no solo representa elegancia y seducción, sino que también miedo. Entonces creo que me quedo con el miedo de realmente, y la pregunta de pues a qué le tienes miedo, cuál es su adicción, y así como se convierte el vampiro en una inmortalidad, pues que también podemos nosotros inmortalizar. Bueno, salud. Bueno. Y ¿Salud? con esto cerramos nuestro primer episodio. Que por cierto, somos más allá de la pantalla. ¿No? Ahí nadie lo dijo. Pero qué bueno que lo dijeron. Pero pues sí, es que, Sí. pero ¿quiénes somos, no? Vampiros ¿Quiénes en somos? realidad. ¿Somos Sí, vampiros? Es que nos vemos en la próxima ocasión, más allá de las pantallas. Nos vemos en la próxima. En la próxima.